y considerando los escenarios que se pueden venir, ¿no? Nosotros estos 27 días estamos trabajando muy duro. Este fin de semana estuvimos en Calvas conversando con nuestras dirigencias, haciendo distintas actividades. Estuvimos también acompañando a unas jornadas médicas. En general, tenemos ya lista una planificación, estamos recorriendo toda la provincia y le pedimos a nuestra militancia en estos momentos la mayor fuerza, el mayor optimismo posible, porque la victoria, la esperanza de construir un país nuevo está a la vuelta de la esquina. Yo decía que es enorme su responsabilidad como director provincial, también, ¿no? Claro que sí, en realidad de todos, ¿no? Yo estoy ahora, me ha tocado, las circunstancias me han colocado al frente de la organización política en la provincia, y estamos tratando de hacerlo de la mejor forma posible, con toda la responsabilidad, integrando a todas las personas que se quieran vincular, porque esto no se hace con una sola persona, esto es un equipo. En las elecciones seccionales ya trabajamos de una manera, yo creo que muy positiva. Ahora en la primera vuelta, donde se elegía asambleísta, también pudimos presentar una lista de candidatos muy renovada, y eso de alguna manera va mostrando lo que queremos hacer, cuál es la visión que tenemos respecto a la organización política en la provincia. Y ahí ahora, ¿qué novedad puede ser en esta segunda vuelta electoral? Es decir, en cuanto a la campaña se refiere. Bueno, lo que andamos haciendo en estos momentos, hemos terminado ya la planificación, hoy tenemos una reunión, todos están invitados, por cierto, a nuestra sede en las calles Célica y Sucre. Tenemos la presentación de la planificación, los lugares que vamos a cubrir, los equipos de trabajo, las distintas acciones, los responsables, la gente que está a cargo de todo, porque yo, como le decía hace un momento, esto no se hace solo, hay un equipo grande, muy grande de gente que está detrás, y bueno, pues lo que resta es ir aplicando esa planificación en el territorio, visitando cada una de las parroquias que nos sea posible o que estén dentro de la planificación, porque le cuento acá, no se puede visitar todos, son 78 parroquias rurales. Imposible. Es imposible, pero en todo caso estamos tratando de optimizar los recursos al máximo. ¿Y cómo puede ser el mensaje? El mensaje nos lo puede decir porque es público. Ustedes llegan y ¿cuál es la oferta? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos diciéndole a nuestros, a la ciudadanía en general, porque el mensaje no es solo para nuestros militantes, le estamos diciendo los elementos centrales de la propuesta. Y yo siempre lo resumo, usted lo habrá escuchado a nuestra compañera Luisa González, al compañero Andrés Arauz, plantear una serie de elementos, pero a mí me gusta centrarme en dos que yo considero que son los más importantes. El uno tiene que ver con la seguridad y el otro tiene que ver con la economía y el empleo. Si hablamos de economía y empleo... Es que es concomitante la claro, seguridad, la economía, ¿no? Sí, digamos, se necesita seguridad para poder producir. Exactamente. Pero hablando de economía y empleo, se espera abordarlo a través de tres ejes. El primer eje tiene que ver con obra pública, a través de los GATS. Así que yo siempre invito a los presidentes de las juntas parroquiales, a los alcaldes, al prefecto inclusive a ajustar, a preparar esos proyectos, porque una vez ganadas las elecciones, lo que vamos a hacer es pedirles esos proyectos para que puedan ser financiados y ejecutados. Proyectos de riego, proyectos de agua potable, proyectos de vías, etcétera. Porque hay que entender que la construcción, ya eso lo hemos discutido varias veces acá, la construcción es el mayor dinamizador de la economía, es el que genera mayor cantidad de encadenamientos productivos y es la base, en países en desarrollo, la base de eso, del desarrollo. El primero es obra pública, el segundo tiene que ver con crédito productivo y el tercero tiene que ver con crédito para emprendedores. Esos tres elementos nosotros consideramos que con la debida cantidad de recursos, que es alrededor de 2.000 millones en este periodo de tiempo, que son como 16 meses, va a generar las condiciones, la masa crítica para que la economía se pueda desarrollar y podamos avanzar. Los indicadores se van a ver enseguida, apenas empiecen las obras, porque como les decía, la construcción es el que genera mayores encadenamientos productivos. Entonces, eso es, digamos, lo central, lo medular en cuanto a economía y empleo. Ahora, en cuanto al tema seguridad, hay algunos elementos ahí que son un poquito complejos. Ya en la construcción, perdón, ¿cómo se iba a estimular según la candidata? A través de los GATS, lo que se va a hacer es financiar a través de los GATS distintos proyectos, obra pública, que es, digamos, el camino más adecuado. Eso ya estuvo en la propuesta de hace 2 años cuando presentamos candidatura a la presidencia. El dinero va a venir del Estado. Claro que sí, tiene que venir del Estado, tiene que venir de financiamiento externo, tiene que venir de la reserva inclusive, porque ahí hay fondos que le pertenecen al Estado.
Algunos discrepan en cuanto a esto. Yo siempre comento lo siguiente: el FMI en el 2021 nos dio cerca de 1.000 millones para dinamizar la economía como producto de la pandemia. Esos eran derechos especiales de giro, recordará usted. Lo que el presidente Lasso hizo es poner esos dineros en la reserva. Ahí hay dinero que es del Estado, que fue dado por el Fondo Monetario Internacional y no era deuda, era una transferencia que se hizo a todos los países del mundo para que se recuperen de la pandemia. No los utilizó el presidente Lasso para recuperarnos de la pandemia, los utilizó para fortalecer la deuda, para que suba la cotización de los bonos. Entiendo yo, bueno, no entiendo yo, estoy seguro, yo estoy convencido de que hubo ahí ciertas fuerzas que hicieron que eso se opere de esa manera. Los beneficiarios fueron los tenedores de bonos. Lamentablemente no hemos podido recuperar el tamaño de la economía que tuvimos antes de la pandemia. Entonces, esa es una de las explicaciones. Por ejemplo, ese dinero tiene que ser tomado e invertido en dinamizar la economía del país. Ese es parte del plan para economía y empleo. Ahí hay algunos otros componentes que podemos irlos desglosando, pero en general yo le quería comentar algo a la ciudadanía. Muchas veces creemos que haciendo una rayita acá ya está el dibujo completo, haciendo una rayita por otro lado ya está el dibujo completo, pero el desarrollo es sistémico y se requieren de muchos componentes. Yo siempre pongo este ejemplo, es como el desarrollo se proyecta desde una mesa y esta mesa tiene que tener varias patas, porque si no se cae. Si le ponemos solo unita, se cae. Si le ponemos dos, igualmente. Necesita mínimo 3, y dependiendo de los objetivos que tengamos, necesita muchas más patas, esa mesa para soportar el desarrollo del país. Por ponerle un ejemplo, mire, el presidente Lasso dio algunos créditos, se dieron algunos créditos a nivel nacional a 30 años al 1% de interés, recordará. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada, porque es una golondrina, y una golondrina no hace verano. Se requiere un conjunto de acciones sistémicamente ordenadas. Porque eso es una burla, doctor. El problema es que siempre nos hacen eso. Les dan a un poco de gente, mínimo grupo de gente, un gran beneficio, pero en desmedro de la mayoría. Porque si usted va a ver, la tasa de interés sube. En el mismo Banco de Fomento, Ban Ecuador, la tasa es tan alta como la banca privada. Entonces uno dice, ¿para qué? Entonces eso es demagogia, eso es populismo, dice, solo para los pobres. Y los pobres con eso no avanzan a salir ni con, como se dice en el vulgo, ni con tractor. Entonces, no sale el pobre y tampoco sale el de la clase media, ni el rico, nadie sale con eso. Porque todo eso es populismo. Hay gente que no le gusta oír esa palabra populismo. El populismo es eso es un desorden de las medidas que se adoptan, no es otra cosa, son paliativos, insignicupitres, nada más. En efecto, así es. Una cosa es verlo así, como teniendo como objetivo cumplir una promesa que por ahí se hizo en algún momento que se les ocurrió, y otra cosa distinta, tener un conjunto de medidas que en conjunto, y esto lo repito, en conjunto van a resolver un problema. Lo que estamos planteando nosotros es eso, un conjunto de medidas que todas integradas van a permitir inyectar a la economía del país los recursos para que automáticamente empiece a rodar la rueda. Es una especie de círculo virtuoso que va generando bienestar, porque el dinero pasa de mano en mano. Y siempre que pasa de mano en mano, pues hay un efecto positivo para la ciudadanía. Eso no es algo sencillo. Primero hay que tener voluntad política, porque son poderosas las fuerzas que empujan en sentido contrario. Los tenedores de bonos, la banca privada, la corporativa en general, ¿no? Entonces, hay que tener la fuerza política primero, segundo, la decisión política de entrar en ese conflicto. Mire usted que el señor Lasso en estos momentos, que ya está terminando, ha preferido obviar. Y últimamente se ha ido de viaje 10 días a los Estados Unidos, vacaciones de cierre de gobierno. 10 días. Que se está pegando el hombre. Pero bueno, más allá de eso, que ya no hablemos de quién no merece que le dediquemos tiempo, la propuesta que está planteando Luisa González es sostenible, es realizable, requiere de voluntad política, requiere de visión, saber hacia dónde se camina. Usted hablaba de la economía y de la seguridad. Y ya lo hicieron además, ¿o no? No, pero que le pregunto en serio, porque si no la gente va a decir, o sea, aquí sí hace falta recordar la historia, porque si no la gente va a decir, ¿y por qué no lo hicieron antes? Porque, por ejemplo, yo le recuerdo, la tasa de interés
fue, si no una de las más altas que recuerde la historia de la economía en el gobierno del presidente Correa, fue tan alta como cualquier otra, a tal punto que la banca fue la más grande beneficiaria de la historia republicana en el gobierno de Correa. El gobierno que más ofende a los banqueros, a la banca, es la que más se benefició, es la que más usufructuó de los altos intereses que nos tocó pagar a nosotros, y que tampoco es que ha bajado mucho de ahí. No ha bajado nada. Se ha bajado un punto, exacto, si ha bajado un punto es mucho, o se ha mantenido y punto. Entonces, por eso le preguntaba, ¿cómo le van a hacer ahí? Lazo adoptó este programa de 30 años... 1%. 30 años, 1%. ¿Hubo algún programa así favorable a la clase popular en el gobierno del presidente Correa? ¿El 555? ¿Ese? Le iba a decir algo, la respuesta iba por ahí. Había un programa que se llamaba 555. Mire, esa es la diferencia entre hacer algo porque se me ocurre y hacer algo técnicamente planificado con objetivos y resultados esperados. El 555 tenía por objetivo, por ejemplo, reducir el déficit habitacional. Había un subsidio, había un préstamo, había un aporte del ciudadano, y en ese sentido, pues, había una especie de vía que sabíamos hacia dónde nos conducía. Ahora esto fue hecho para cumplir una oferta de campaña que a alguien se le ocurrió porque era populista, básicamente. Eso es un paliativo. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctor Aponte, muy buenos días a los invitados. Sobre los créditos en el Banco Ecuador, tanto en todo el gobierno, desde el señor Correa hasta el momento, es una falsedad. Usted va, pero le piden un montón de papeles, que esto, que este otro. Puede pasarse un año en trámites y no le dan el crédito. Gracias. Bueno, en efecto, eso pasa. Los trámites son muy engorrosos y la idea es suavizar aquello. Porque, miren, estamos hablando de una emergencia. Por eso le preguntaba si ya lo hicieron, ahí en este punto. Sí, en efecto. A ver, yo ahí quiero responderlo haciendo una reflexión. Por ejemplo, si a mí me piden que construya una silla, yo puedo hacerlo. Me toca ir a comprar el serrucho, ver cómo mido, más o menos calcular cómo se hace, aprender a hacer la silla y luego la hago. Me va a quedar bien, estoy seguro, pero me voy a demorar, pues, porque no he hecho sillas antes. Pero si le encargamos que haga la silla a una persona que ya la ha hecho antes, un carpintero que ya ha hecho antes una silla, él ya sabe cómo hacerla, él no tiene que estar averiguando cómo hacerla, tiene hasta la herramienta probablemente, entonces se va a demorar menos, le va a quedar mejor. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Pero usted está como queriendo decir, Novoa no sabe hacer una silla, cuando Novoa es hijo de un empresario que tiene más de 200 empresas que han resuelto problemas, le van a decir eso. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. Disculpe, un minutito nomás, ¿verdad? Resulta dentro del Banco de Fomento que nos hicieron los préstamos para sembrar el maíz, estoy hablando de Celica, y resulta que aquí se nos pudrió el maíz el 100%, vinieron las autoridades, tomaron muestras y dijeron que algunos les dieron pérdida total, otros el 10, el 15, el 20%, y ahora se acercan al banco y no les ayudan absolutamente ni con $1. ¿Usted tenía asegurado su crédito o no? Sí, asegurado. Pero entonces ya no va a perder mucho. No, nos acercamos al banco y dice que no hay nada, que no van a ayudar nada a la aseguranza, ya muchos, y otros que lo están mandando a Loja con papeles, con tanta cosa. Es un problema, doctor, ayúdense en el sentido, les pido por favor. Claro, pero ahí me la pone difícil a usted, a mí, porque si ya está asegurado, el seguro tiene que responder por esas pérdidas de la producción. La producción estaba asegurada. Por eso ellos pagaron un gravamen adicional, ¿correcto? Pagaron. Yo no entiendo por qué siempre hay ese tipo de... Fíjese lo que dice el ciudad. ¿Usted estaba asegurado, le aseguró su crédito? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El seguro pagará, él tiene que pagar una prima y recuperará el valor de su producción total, nada más. ¿Por cuánto aseguró? Digamos que aseguró por $20,000. Entonces, a lo mejor recupera $14,000. Recuperará $14,000 y la prima, la sobrina la tiene que pagar irremediablemente, pues y ese se consideraría la pérdida.
pero a veces nos toca, ¿no? A veces nos toca. Es un tema bien, bien difícil. Entonces usted dice, ya vamos a invitar de nuevo a las autoridades de Ban Ecuador. A ver, le garantizo, amigo, que algún rato de esto los invitamos para que digan cómo se están beneficiando quienes han sido perjudicados. Le doy mi palabra. A ver, entonces volvemos al tema. Usted implícitamente nos está diciendo, no, pues nosotros sí sabemos cómo hacerlo, en cambio Noboa no sabe cómo hacer porque nunca ha hecho una silla. Ese es el ejemplo. La tesis detrás del ejemplo. Gráfico que hizo. Sí, pero usted dio una respuesta, nos decía, pero le van a decir que él es hijo de un empresario que tiene 200 empresas, etcétera, que él mismo etcétera. tiene empresas, Claro, y claro. por eso tiene un lenguaje empresarial también. La respuesta ahí es sencilla y clara, y además tenemos un ejemplo brutalmente contundente, que es el señor Lazo. Sí, pero él es un banquero, que Por es supuesto. totalmente diferente. Un banquero que se rodeó en su gabinete de empresarios. Un banquero está esperando que le lleven el dinero de los que trabajan en empresas chiquitas, grandes, para prestarle a otro, y eso es todo. Un banquero no es un empresario en Claro realidad. que sí, doctor, pero para darle soluciones a la sociedad se requiere entender la realidad social, precisamente. Y eso es lo que no tiene. El señor Noboa, yo creo que en un afán extremadamente triunfalista, nombró ya ministros. Y algunos de ellos, bueno, los que nombró en realidad no tenían nada que ver con la administración pública, no conocían de la administración pública, pero lo más grave, no conocen de la realidad social del país, doctor. Esa es la diferencia. ¿Cuál era un ministro? Créame que yo nunca le oí eso. O sea. Una señora para ministra de Relaciones Exteriores, incluso fueron errores garrafales, porque no recuerdo el nombre en este momento, pero ¿Cuál sería? con esa designación. Desde Relaciones Exteriores, mire usted, claro, Correa la nombró a la señora Baki, la tuvo siempre, y la tuvo Lucio, y la tuvo el otro, Noboa, y la han tenido todos. ¿Por qué No diga eso, doctor, se oye feo. Es que la han tenido varios la han tenido, y hasta ahora creo, es que hasta ahora sigue. Les sigo nombrando. Ya. El señor Wong, de Los Ríos, sí, el bananero. ya. Claro, mire, por ejemplo, ahí se abre un frente innecesario, como se ha abierto otros. ¿Qué puesto le daba a él? Ministro de Agricultura. Y este señor es exportador bananero y siempre tienen un tira y jala con los pequeños productores bananeros, porque son ellos los que les compran, hay un precio mínimo para la caja de banano. Ya se abrió un sector, un frente con ellos, y ahora el frente, un amplio frente de los pequeños productores bananeros están apoyando nuestras candidaturas. Por ponerle un ejemplo. Pero es bueno en sus errores. Para nosotros sí, por eso es que nosotros pedimos que continúe con esto, ¿no? ¿Ya? El señor Noboa o su binomio. Pero más allá de eso, doctor, volviendo al tema, nosotros ofrecemos un equipo probado. No, es que el tema de Gun me parece interesante, pero si es un agricultor y lo pone de ministro de Agricultura, va bien el hombre. Solo que diga, a este agricultor, fíjate, lo está poniendo de ministro de Educación. No tiene sentido. Va de ministro de Agricultura. Pero si es de Agricultura porque produce banano, siembra banano, pero no está mal hasta ahí. Hasta ahí. Pero si quieres, escarbamos un poquito más. Y yo le puedo decir, conoce del tema desde la perspectiva de exportador, ¿no es cierto? Pero no conoce el tema desde la perspectiva del pequeño productor, cuando el gran exportador no le paga el precio de sustentación de la caja de banano. Es que ahora es tan fácil que el productor puede ser un exportador. También, pero en el caso concreto que estamos hablando, las cosas van por ahí, estimado doctor. Y no quiero hablar más de los errores, porque digamos que hasta nos conviene que siga hablando, que siga cometiendo errores. Pero yo me voy al hecho, doctor. Lo que pasa es que ese no era un error, eso es un acierto. Yo no lo creo, doctor. Yo no lo creo. Hay que tener una visión social para poderle ofrecer soluciones a la ciudadanía. Pero en todo caso, mire, avance. Lo que yo le decía, nosotros ofrecemos un equipo de trabajo que ya ha presentado resultados positivos en el sector público, que conocen de política pública. Gente que ya ha hecho la silla, que sabe las medidas, que sabe qué madera, qué herramientas utilizar. Lo otro es ir nuevamente, mire, y el caso del señor Lazo tenía el apoyo de toda una fundación, Ecuador Libre, detrás, que tenían una ideología, una mentalidad, gente que había estudiado en Harvard, y al final, no sé si ha visto en las últimas noticias este año, el gasto se incrementó cuando nos decían que iban a poner la casa en orden. Es decir, hemos vivido, doctor,
de la improvisación, la ideología disfrazada de ciencia nos ha pasado factura y la situación del país en este momento es precaria, lamentablemente. Ahora, doctor, sí está muy bien. El asunto es que yo le hago notar una cosa. ¿Qué tiene que ver Lasso? Lasso es un error craso que cometimos todos quienes apoyamos y votamos por él. No me diga que usted también estaba en ese barco, doctor. ¿Cómo no voy a votar por Lasso? Cuéntenos. Sí, voté por Correa la primera vez. Yo voté por Correa la primera vez y esta vez voté por Lasso en la segunda vuelta. En la segunda vuelta también voté por Lasso. Entonces, pero Lasso ya es como un cartucho ya usado, percutido. Ya, ¿qué tiene que ver este hombre? Centrémonos entre los que vienen. Es como que nos metamos a discutir entre lo que es Correa y lo que era Abdalá Bucaram. Ellos ya no son presidentes, ya no son. Pensemos entre los dos que van a gobernar este país, entre uno de los dos que va a gobernar, que puede gobernar el país. Más bien por ahí yo le propongo. Por ahí vamos. No sé, porque Lasso ya no tiene sentido, ¿no? Ya este hombre fracasó y ¿qué podemos hacer, no? El tiempo no lo podemos recuperar y es la verdad, es la verdad. Ya no tiene sentido. Este hombre es impopular, nadie lo puede estar. ¿Cuál es el problema? Él ya no. Dejémoslo ahí, archivémoslo a este hombre, esperemos, contemos los días que se vaya muy pronto y se acabó. ¿Qué tiene que ver Lasso? Estamos hablando de los dos candidatos. Usted está hablando de su candidata y tiene que ponerla al frente del otro candidato. Claro, mire, yo también le hablé del tema seguridad, ¿no es cierto? Bueno, en seguridad estamos planteando algunos ejes. Uno tiene que ver con control de fronteras, control de cárceles, control de puertos. Y este último, control de puertos, yo creo que es el medular, el más importante. Lo otro tiene que ver con equipamiento a la policía, pero equipamiento de verdad, porque estamos combatiendo nosotros el crimen, y el crimen organizado, del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Una pistolita por ahí que no tiene balas, o si tiene balas y si la dispara le cobran, no tienen un chaleco antibalas, no tienen equipamiento, motos, patrulleros, no hay nada. No hay nada, sí. Claro. Acaban de suspender 2 fiestas en 2 ciudades grandes de México. Están en los lugares más álgidos del narcotráfico. Suspendieron las festividades porque ya no pueden, no garantizan la seguridad en estas ciudades en México y la mafia se ha tomado las ciudades. Entonces la cosa es difícil, doctor, enfrentar a la mafia ni con chalecos, ni con fusiles, no es tan fácil así. Claro, por eso es sistémico el enfoque que hay que darle. Exactamente. Y le comento otros elementos. Hay que conversar con organismos y países que estén involucrados en el tema, intercambiar información de inteligencia, no solamente para ver qué están haciendo, sino para atacar al crimen organizado donde más le duele, que es en las finanzas. Porque todo este dinero entra al sistema financiero nacional, internacional, y al final tienen un dinero limpio. Digamos que el trabajo es sistémico y en eso se va a centrar desde el primer día. Nuestra compañera Luisa González, nuestro compañero Andrés Arauz. Es una propuesta, yo siempre digo, realizable. Es realizable y eso implica mucho, porque significa que la ciudadanía va a poder exigir resultados, porque no es una utopía pues la que se está planteando, es algo que es susceptible de hacerse bien y de hacerse en relativamente corto tiempo, de modo que, por ejemplo, especialmente en las provincias más golpeadas por este problema, provincias de la costa, incluso la sierra centro, la sierra norte, puedan tener resultados, la gente pueda caminar tranquila. Esa es la propuesta en general, en los ejes de seguridad, en los ejes de economía, pero adicionalmente hay otros componentes que tienen que ver con la juventud. Estamos trabajando, bueno, ya se ha diseñado un plan para la juventud, para empleo para jóvenes. Este consiste principalmente de pagarle a la empresa la mitad del salario cuando contrate a un joven. Muchas veces los jóvenes van a una empresa a pedir empleo y la primera respuesta que obtienen es: no tienes experiencia. Y como no tienes experiencia, no te podemos contratar. De este modo, nuestro proyecto plantea resolver ese problema, pagarle la mitad del salario a la empresa cuando contrata un joven. En ese año, el joven adquirirá la suficiente experiencia como para resolver el problema de experiencia. El resto, doctor, entra por consumo.
por Ya. consumo. Me refiero a que tenemos que despertar la economía para que las familias tengan Exactamente. capacidad de consumo y compren y se genere más empleo. Doctor, a mí hemos pasado 2 llamadas al teléfono convencional, solo una, por favor, al teléfono celular, para que también sea una opción válida. Buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor, era simplemente para hacer un acuerdo que dice que en el plan de seguridad de Luisa tiene control de fronteras y hacer acuerdos de invitado que Correa fue que Correa se pasa de frontera venezolana y colombiana sin pedir récord policial. Entonces, ¿cómo van a venir a decir que van a controlar quiénes fueron los que promovieron que gente con doctores con antecedentes que vienen, matan, violan, roban y se van de nuestro país sin ningún registro, porque tienen más derechos que un propio ciudadano de aquí de Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo van a controlar si ellos mismos los controlaron todo el país? Gracias, doctor. A usted. Respuesta. Hay dos cosas. Lo primero, a ver, ¿por qué en los gobiernos de Moreno, cuando ya fue cooptado por la derecha, o en el gobierno de Don Lazo, no volvieron a poner esos requisitos? No volvieron a quitarlos. Claro. O a quitar, a Claro, restar. claro. Eso es lo uno. Lo otro, doctor, una cosa es que pasen las personas y otra cosa es que pase la droga en grandes cantidades. Y yo quiero darle un dato, mire. La droga que era incautada en Europa tenía Ecuador un 6% de la participación hasta el año 2018. 6%. Es decir, si capturan 100 kilos en Europa, 6 kilos venían de Ecuador. 6. ¿Sabe cuántos llegan ahora de Ecuador? 25. ¿Qué significa eso? Que hay más control. No, que Ecuador esté enviando más. Para que Ecuador envíe más, pasan dos cosas. O una, que se produzca más dentro del país, o otra, que esté entrando más por las fronteras. Le digo eso, doctor, que claro, porque la verdad que suena así a chiste, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. En el mundo de la policía internacional, da lo mismo cogerla de salida acá que cogerla de entrada allá. A veces son tácticas, estratagemas, acuerdos, convenios, nada más. Entonces, aquí a veces es complicado porque los puertos están en manos de la misma mafia, también es cierto. Eso es lo que denunciaba Fernando Villavicencio. Es lo que decía, que lo primero que hay que hacer es militarizar los puertos, porque vayan a ver ustedes en manos de quién están, decía Fernando Villavicencio. Entonces, no se los puede detener acá, capturar acá, entonces se los captura allá. El hecho es que el operativo podría ser el mismo. Por eso es que no tiene precedentes el decomiso de drogas en el Ecuador, e incluso afuera de droga que sale del Ecuador. Lo cual no es malo, ya le digo, en la policía internacional a veces hacen ese tipo de jugadas. Déjalo nomás, deja para ver quiénes son los que acá, una redada, quiénes son los que pueden caer. A veces no nos podemos meter en esos temas tácticos y técnicos de la policía internacional. Pero bueno, eso es un punto muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, yo solo ahí comentarle algo más, doctor. Mire, en realidad se estima, y estas son estimaciones internacionales, que lo que se captura no llega ni al 7% del total de lo que entra. Porque mire, es toda la Unión Europea, parte de Asia. Entonces, pero más allá de eso, doctor, yo creo que esta política de control que estamos planteando, fronteras, cárceles y puertos, tiene que ser efectiva, va a dar resultados, y de manera conjunta con otras políticas que se apliquen y se complementen, nosotros podemos presentar resultados en relativamente corto tiempo y se va a ver disminuida la inseguridad. Cuando usted dice doctor, cuando usted dice todo esto, ¿usted siente, percibe que la gente puede asimilar todo lo que ustedes están diciendo? Si hay eso o no. O sea, si hay ese feeling así, ¿sí? ¿Se siente o no? Mire, en realidad se tratan de temas un poco complejos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es tratar de transmitirlo de la manera más sencilla posible. Ecuador está viviendo uno de los momentos más oscuros de su vida y la solución es política.
Es política, es de decisión política. La decisión es política también porque es la gente la que tiene que decidir y optar por un camino. Yo estaba viendo una propuesta de una barcaza. Suena bonito, creo que no permiten el tema de los convenios internacionales de derechos humanos, y suena bonito, pero es una golondrina nuevamente, y una golondrina ya sabemos que no hace verano, se requiere de soluciones sistémicas. Los problemas nunca son unicausales, siempre son multicausales. Claro, por ejemplo, la consulta que nadie puede entender. ¿Quieres la extradición? La gente dijo que no. No quiero convivir aquí con los criminales. No, nadie puede entender eso. Claro. Y hubo gente acá, incluso en Loja, que festejaba la derrota. Yo le comento algo. Es una cosa que uno no puede entender hasta el día que uno muera, no lo va a entender. O sea, a menos que haya sido un fraude y un amague de Lazo, pero uno no puede entender. ¿Quieres la extradición de esto? No quiero que estén aquí con nosotros en el barrio. Me hizo acordar de una consulta que hizo Sixto, ¿se acuerda usted? Claro. También la perdió. Lo que ocurre es que hay que entender el momento político y qué es nosotros no podemos juzgar el sentir. Sí, pero ya no es el gobierno, es el pueblo. Entonces. Ni la interpretación del pueblo, claro. Claro, es un pueblo vengativo entonces, que va en contra de sus propios Ecuador intereses. Y cualquier otro país, siempre que le consultan algo, sin hacer juicios de valor sobre las preguntas, para no entrar en eso. Cualquier pueblo que es consultado siempre va a asumir esa consulta, en los términos en los que se hizo, como una evaluación, como una valoración del gobierno. Imagínese usted el mensaje. Sí, pero no es cierto, pues, porque Alarcón ganó una consulta, creo, y uno de los hombres, el gobierno, ahí... Fue corto ese gobierno, ¿cuánto duró? Yo creo que... Don Fabiolo. Duró bastante, porque buen tiempo, más de 2 años me parece que duró. Y lo apoyaron y el pueblo lo apoyó. Y mire dónde está, a buen recaudo, pese a que estuvo procesado 1000 veces. Dice que es uno de los hombres más corruptos que jamás haya revisado la historia ecuatoriana, involucrado en el tema del proyecto de riego Zapotillo y todo eso. Un hombre que se llevó verdaderas fortunas calladito, pero como se ocultó, no le pasó nada. El problema es cuando siguen en la política. El tema es, el secreto es, roba y zafa, es lo que hizo Alarcón, robó y zafó también a jugar tenis, dice que solo pasa jugando tenis, para que vea usted la vida que se dan, robó bien y se fue, pero así es la vida. Vaya a ver usted si encuentra un militante de Alarcón aquí en Loja, y cuando Alarcón estaba en el gobierno, entró al gobierno, yo recuerdo que trabajaba en una radio en el 3er piso, llegaban con la lengua afuera, que le den un espacio, que le ayude por favor, porque para decir que yo fui alfarista, yo fui de Alarcón, yo lo conozco desde que era chiquito, yo he chupado con él, yo he vivido con él, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser jefe político, yo quiero tener las aduanas, en fin, así es la política en Loja. En el mundo, le cuento ya que estamos en esto, César Costa, que es un compañero del partido, alguna vez hacía una analogía súper interesante, decía, mira, el poder es como un platillo de miel, que no importa si lo tiene la derecha o lo tiene la izquierda, las moscas siempre se van a pegar y van a buscar cualquier pretexto para acercarse. Ya si no tienes el platillo de miel no vas a tener ninguna mosca cerca, se irán a pegársele a quien tiene el platillo. Eso lo entiendo, le ha pasado a don Fabiolo, según lo que usted comenta. Qué inteligente ese análisis, fíjese. no diga eso. Era una analogía nada más que ponía. No me había dado cuenta de eso, pero es que eso es la verdad. Pero por eso le decía yo, por eso le pregunto, vaya a ver usted si hay algún militante de simpatizante de Alarcón. Yo, por ejemplo, doctor, veía, perdóneme. Si este rato ya no tiene, Lazo ya no tiene militancia. Este rato, antes de salir ya no tiene. Claro, yo, por ejemplo, veía estos días... y me dio un poco de miedo, le cuento, le soy sincero. ¿Quiénes están apoyando a don Noboa aquí en Loja? A don Daniel. A don Daniel Noboa aquí en Loja. Estaba, por ejemplo, el exgobernador Freddy Bravo. ¿Le da miedo a usted? Ya le explico por qué. Don Byron Maldonado. Don Byron Maldonado. Está don César Guerrero. Bueno, él es relativamente nuevo, don César Guerrero. Tengo una buena amistad con don César Guerrero. Está doña Martita Machado, está el señor Dávila, el que fue prefecto recién y ahorita es asambleísta. Don Rafael, ya. Don Rafael, y también está ahí el ex concejal Pablo Burneo, apoyando a... Entonces, yo nunca había visto tantas piedras preciosas en un solo recipiente, nunca había visto tantas joyas, tantos quilates juntos, y la verdad me da miedo, porque
Y yo digo, son gente que ya tiene un historial político en la ciudad, en la provincia, y conocemos los resultados, exceptuando al señor que le decía, con quien tengo una buena amistad, ya conocemos los resultados. Entonces, si miramos eso a nivel nacional, es algo similar, A nosotros no se nos pegan, y quiero explicarlo por qué. ¿Y por qué no tal vez lo pueda leer que es un ganador? Y el ganador es como ese ejemplo tan inteligente que ha dado su amigo César Costa, que es la miel. Saben que ese va a ser el gobierno y se pega a todo el mundo. ¿Por qué no lo ve usted ahí, así? Lo veo exactamente así. Claro, ese es y la gobierno. diferencia con nosotros Ese es el gobierno ya, pues, entonces todo el mundo se le está pegando. Claro, no es el gobierno ya No. ya hablamos luego de eso, pero Ya. la diferencia con nosotros es que nosotros tenemos un matamoscas en la mano. Pero si hay la miel no hay cómo, no avanza porque se mete por todos lados. En la una tenemos el El platillo de miel y en la otra hay un matamoscas. Pero bueno, mire, doctor, si quiere hablamos de números. Nosotros estamos ahorita mismo en lo que consideramos ya un empate técnico. Y ya veremos qué es lo que va pasando. Los indicadores son ya más evidentes cada semana. Nosotros tenemos mucho optimismo y le invitamos a nuestra militancia a continuar trabajando con la misma fuerza y con el mismo optimismo.